Sí, profe. Excelente. Bueno, qué noche la de anoche, ¿eh? Bueno, pero creo que ya pasamos lo peor. Eso no quita que, estando dentro de los casos especiales del capítulo 4, cada cosa que veamos tiene su particularidad y ello no está exento en los servicios y agencias de turismo. Por eso estamos hoy reunidos y se le dedica una clase en particular para desarrollar todas las particularidades del sector. De pronto lo que tiene de atractivo esta clase es que, bueno, a todos nos gusta viajar, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a saber, esa es mi idea, ¿sí? Cómo está incidido en el impuesto al valor agregado todo lo que es agencia de turismo, viaje al exterior, también en el país, ¿no es cierto? Que tiene bastantes vericuetos. ¿Por qué estamos en los casos especiales? Bueno, ustedes en las generales de la ley, cuando iban a determinar el débito fiscal, llegaban al artículo 10, determinaban el precio, aplicaban el artículo 11, previo remisión al 28 para encontrar la alícuota y así determinar el débito fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Aquí hay un articulito en especial que es el articulito 22 de la ley, que se reglamenta por el 61 del decreto, y culpa de esos dos articulitos hoy estamos acá viendo servicio y agencia de turismo. ¿Qué hacen ese conjunto de articulitos? Bueno, le da una vuelta de tuerca a la hora de determinar el precio que indica el artículo 10 antes de aplicarle la alícuota. ¿Estamos? Y como si eso no fuese poco, vamos a ver que puede tener más de un tratamiento en cuanto a alícuota y o exenciones todo el sector. ¿Por qué? Porque la agencia de turismo no deja de ser un intermediario más. Lejos estábamos de la casuística de todo lo que vimos ayer, pero no quita que continúe siendo un intermediario. ¿Sí? ¿Intermediario de qué? Y de las empresas de turismo como hoteles, bares, restaurantes, excursiones, transporte, por un lado como proveedores y por el otro el usuario, todos nosotros en las próximas vacaciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero tenemos que primero adentrarnos en el marco jurídico que rige el sector de las agencias de turismo, el cual ya está derogado por el decreto de necesidad y urgencia 70 del año 2023, desde regulación económica. Bueno, uno de los puntos que se tocó es la desregulación del sector turismo, con lo cual hoy no está vigente. ¿Y cómo se rige? ¿Cuáles son las reglas jurídicas aplicables al sector turismo? El Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Y vamos a ver que algunas cuestiones han cambiado desde aquella derogación. ¿Sí? ¿Derogación de qué? Bueno, como primera medida de la Ley 18829, con su decreto reglamentario extrafiscal, pero que establecía en el marco jurídico aplicable a las agencias de turismo. ¿Sí? ¿Por qué es Perdón, ¿entendí bien? ¿Cómo? ¿Entendí bien? ¿Qué entendiste? ¿Está derogada la ley? Está derogada por un decreto de necesidad y urgencia desde el año 2023. La famosa desregulación económica comercial de Argentina. No sé si lo han sentido nombrar. Cuando vamos a desregular el mercado, bueno, ese decreto lo hizo. Entre tantas otras cosas, derogó esta ley. Ahora, ¿por qué es importante conocerla? Bueno, porque todo el marco fiscal establecido, previsto en torno al IVA aplicable a las empresas de turismo, se determinó conforme a este marco fiscal. O sea que este es el origen de por qué el IVA hace y dice cómo las agencias de turismo deben tributar el impuesto. Por eso es necesario conocerlo, al menos en líneas generales. ¿Estamos de acuerdo? Esta ley reconoce primeramente tres agentes del sector turismo, tres agentes, ¿sí?
El primero, el sector mayorista, el operador turístico mayorista. Empresa de viaje y turismo, mayorista o operador. Si hay que armar un paquete al exterior, yo, si pretendía tener una agencia de turismo, tenía que ser un operador turístico mayorista. ¿Por qué? Porque este es el único habilitado por norma, ya derogada, ¿sí?, a realizar operaciones con clientes y otras agencias de turismo del país y los del exterior. Tenía que tener no solamente la categoría de operador turístico mayorista, una licencia en el IATA, etcétera, 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 y todo eso termina inscrito, al igual que los restos de los agentes, en la Dirección Nacional de Turismo, en el registro de agencias de viaje, con esa categorización. Este es el mayorista, el que arma, el que construye el paquete. Después vienen cadenas intermedias, agencias de turismo, llamémosle la minorista, ¿sí?, que pueden reservarte un hotel, pueden reservarte un vuelo o pueden revenderte un paquete, pero no lo pueden armar. ¿Estamos? Las agencias de turismo exclusivamente para clientes, sí, el turismo receptivo. El turismo receptivo es tener paquetes, si se quiere, en Argentina para el turista del exterior que viene al país. En eso sí, la agencia de turismo minorista tiene ámbito y competencia, pero no para armar paquete al exterior. ¿Por qué? Porque IATA, como organismo regulador, ¿sí?, exige cierta garantía, cierto patrimonio a los operadores turísticos mayoristas para poder avalar y garantizar las operaciones con prestadores del exterior, ¿sí? Y el tercer tipo de agentes son las agencias de pasajes, ¿sí? Quiero comprar una aerolínea, Aerolínea Argentina, LAM, lo que fuese. Hay ciertos concentradores, ¿sí?, que hacen la reserva y la venta de los pasajes, colectivos, aviones, etcétera, 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 ¿sí? Obviamente tengo que estar categorizado como tal y solamente puedo reservar y vender pasajes, nada más. ¿Estamos? De hecho, las empresas mayoristas y las agencias de turismo obviamente contratan los pasajes con ciertos centralizadores, si se quiere. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Dijimos que toda esta ley y sus decretos reglamentarios fueron derogados, ¿no es cierto? Entonces, la Dirección Nacional de Turismo ya no tiene el registro de agencia de viajes, que era un deber formal para poder vender servicios turísticos, ¿sí? El subsidio, para que no cualquiera, ¿sí?, pueda ser agencia de viaje y dedicarse a las estafas, se creó la hermanita del registro de agencia de viajes, que es el Registro Nacional de Empresas de Turismo. Entonces, uno puede acceder allí y ver si el que me está vendiendo el paquete del exterior, un servicio turístico, es confiable porque está inscrito en ese registro. No es obligatorio, pero me da cierta formalidad si quiero incursionar en una actividad de turismo que hoy no está tan regulada, si se quiere. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Otra cosa que es importante conocer de este régimen ya derogado es el decreto 2182 del año 78, que tenía un articulito muy importante que nos marcó mucho la cancha en el tratamiento en el IVA, que después vamos a ver. ¿Cuál es el 14? ¿Y qué decía el 14? Bueno, de alguna manera contemplaba aquellos supuestos en los cuales, bueno, yo voy a la agencia de turismo Turitur, contrato un hotel en Brasil, ¿no es cierto?, un avión de origen y destino hacia Brasil. Cuando llego allá al hotel, no me prestaba el servicio por X motivo. ¿A quién reclamó? Al hotel de Brasil, a la agencia de turismo, a la aerolínea que me llevó para allá. ¿A quién reclamó? Bueno, obviamente si nos guiamos por el Código de Comercio, el Código Civil y Comercio de la Nación y la Ley de Defensa del Consumidor, todos los eslabones intermedios o intermediarios en la cadena de comercialización son todos responsables solidariamente. Eso rige hoy. Antes, por el articulito 14 de ese decreto, estableció un paragüita al agente de turismo.
¿Por qué? Pues dice, che, si sos una agencia de turismo que intermediaba entre el prestador del servicio y el consumidor, debidamente inscrito, para lo cual tenés que llenar un montón de declaraciones juradas, acreditar un montón de requisitos de solvencia, seriedad, bla, bla, bla. ¿Estamos? 3. No hubo dolo, culpa o negligencia. La agencia de turismo no era responsable porque el Hotel de Brasil no prestó el servicio. Y eso nos va a marcar la cancha hasta dónde llegaba la prestación de servicio y la agencia de turismo. Che, yo te doy acá todos los vouchers, soy una empresa debidamente inscripta, intermedio entre el prestador del servicio y el usuario, no tengo dolo, culpa, negligencia porque hice todos mis deberes, vaya y que Dios lo acompañe. ¿Estamos? Eso prevé el artículo 14 de ese decreto, ya no rige más. Hoy, con todos los eslabones de comercialización en la actividad de turismo, solidario responsablemente. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Estos eran los principales 3 agentes y había uno más que tenía que ver con todas las organizaciones o empresas dedicadas a las excursiones. ¿Sí? Por una norma también extrafiscal, sino marco jurídico de fondo, que tampoco ya rige más. La ley 25.503, ¿sí? Con su reglamentación por parte de la Secretaría de Turismo, que consideraron aquellos servicios complementarios al turismo, ¿sí? Que consistían en el desplazamiento individual o colectivo de turistas que tengan la finalidad de realizar excursiones, paseos, recreaciones, bla, bla, bla. En fin, la excursión. Este era el 4º agente. Bueno, toda esta cuestión formal solo queda el antecedente, el rastro de ello, que alguna vez existió. ¿Sí? Hoy cualquiera puede ser una agencia de turismo, brindar este tipo de servicios, no hace falta estar matriculado, sí inscripto en la Dirección Nacional de Agencias de Turismo para tener cierta formalidad, cierta seguridad a mis potenciales clientes. Nada más. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Cómo operaban y cómo operan? Porque el hecho de que se haya derogado el régimen jurídico, la forma de comercialización de los servicios de turismo nada ha cambiado. ¿Estamos? Dijimos que las empresas intermedian entre las empresas de turismo como hoteles, excursiones, salas de eventos, bla, 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 ¿sí? Por un lado, y los usuarios por el otro, y pueden cobrar o una comisión o una diferencia de precio. Y esto no es menor, esta diferencia. ¿Por qué? Comisión es cuando yo voy a la agencia de turismo, quiero un hotel de Buenos Aires, me voy en mi vehículo, no me hace falta traslado, nada, solo quiero el hotel en Buenos Aires. La agencia no te das problema, tengo el contacto y me hacen el mismo precio que a vos y yo te lo puedo financiar. Llama al hotel, me hace la reserva y por eso me cobra una comisión por el servicio que demandé. Ahora, hay otra forma de comercialización que también pueden hacer, que es los famosos charter. ¿Saben ustedes lo que es un charter? ¿Sí? ¿Qué es un charter? Bueno, porque eso lo tuve el año pasado. Ilustrarnos. No, eso no es charter. Es un vuelo directo. El charter, la agencia de turismo, para lograr mejor precio en un avión, por ejemplo, compra una plaza de 15 lugares. Y la aerolínea se los reserva los 15 lugares para él, para la agencia de turismo. Después si lo vende o no lo vende, el problema de la agencia de turismo. Y les cuento que esto fue un problema en enero o febrero de este año porque el turismo no fue el previsto y varias agencias de turismo tuvieron que salir a la calle haciendo 2 por 1. ¿Por qué? Porque tenían lugares asegurados, nadie viajaba y sacando una promoción muy agresiva hicieron 2 por 1 porque si no lo perdían a los lugares en los aviones. ¿Estamos? Lo mismo sucede con las habitaciones en hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces allí obtienen una diferencia de precio entre lo que compraron, esos cupos de 15 asientos en un avión, y después venta al menudeo o en un colectivo de turistas, a grupos de turistas. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Bien. Y la forma o modalidad de operación, si lo vemos desde el aspecto económico,
Cuando se hace un paquete, logran la diferencia de precio. ¿Por qué? Che, yo armo la habitación en Brasil, el vuelo, si es con escala, sin escala, algunas excursiones, el famoso all inclusive, o media pensión. Un combo. A veces los hoteles en el exterior tienen concesionado el bar, buffet, lo que fuere. Y cuando es media pensión tienen que contratar al menos 2 proveedores. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente el traslado del aeropuerto al hotel, bla, bla, bla. Entonces armen un paquetito. Y ahí que obtienen la famosa diferencia de precio. Ahora, cuando son prestaciones de servicios solicitados a medida por un cliente, bueno, ahí cobran una comisión. ¿Por qué? Porque no tienen nada armado y el cliente dice, yo me quiero Punta Cana, quiero volar por LAM porque me gustan las letras del avión, todas pintaditas en rojo, ¿no es cierto? Y quiero volar por ahí. Y bueno, la agencia de turismo llama a LAM, llama al hotel y hace el servicio a medida. Y ahí sí le cobra una comisión. ¿Estamos? Así es como opera el sector. Y no solamente con sujetos del exterior, sino también con los otros países, con los vuelos de cabotaje, cuando tienen origen de destino dentro de la República Argentina, colectivo, cuando hay un paquete a las cataratas, a Bariloche, lo que fuese, sucede de la misma manera. ¿Estamos? Bueno, dicho esto, lo primero que tenemos que empezar a recorrer es, bueno, ¿y cuál es el marco jurídico tributario de fondo que debe conocer una agencia de turismo? En realidad, el contador de una agencia de turismo. ¿Sí? Se los presento. Aquí tienen todo el marco jurídico que resulte de aplicación. Leyes del artículo de la ley, artículos del decreto y algunos dictámenes del fisco que hubo que salir a interpretar varias cuestiones porque no estaban del todo claras, considerando la complejidad de la actividad de turismo. ¿Sí? Bueno, comenzamos por el objeto. Bueno, ustedes saben, el artículo 1, inciso B, prestación de servicios grabada, está grabado por el IVA. Artículo 3, 21, punto D, empresas y agencias de turismo. Sujeto 4, el que preste servicios grabados, hasta ahí, generales de la ley. Hay 2 exenciones, ¿por qué? Porque se hace referencia al transporte y obviamente el uso intensivo del transporte en la actividad de turismo no está exceptuado. ¿Sí? Sea que hablemos de transporte internacional, está en el 7H13 de la ley, 7H12 servicio de taxi, cuando si hay un traslado de la casa del que va a viajar al exterior hasta el aeropuerto. Bueno, sí, dime. Claro que cambia el tratamiento. ¿Por qué? ¿El hotel del exterior de Europa paga el impuesto al valor agregado en Argentina? ¿Sí o no? No sabemos, tenemos que ver todo esto, ¿no es cierto? Pero en principio podríamos decir, che, no debe pagar IVA allá. ¿Y el hotel de Argentina? ¿Paga IVA o no paga IVA? Y un contribuyente cualquiera, ¿se puede computar el crédito fiscal de un hotel? ¿Por qué no? ¿Cómo? Todavía no hablemos de los salvos casos. ¿Por qué no se puede tomar por las generales de la ley un crédito fiscal de un hotel? El artículo 12 lo prohíbe. Establece que es crédito fiscal no computable proveniente de hoteles, bares, restaurantes, entre tantos otros. ¿Sí? Nosotros obviamente nos vamos a concentrar en lo que nos interesa para encarar los servicios de turismo. Estamos hasta allí. Y bueno, justamente eso, ¿cómo repercute? Artículo 12 del crédito fiscal, 13 del crédito fiscal directo e indirecto, si hay que prorratear o no el crédito fiscal. Entonces, la general de la ley que ustedes ya conocen, pero que resultan aplicables al sector turismo. ¿Sí? Hablamos del transporte dentro del país, del transporte internacional. El artículo 10 de cajón aplica, hay que determinar el precio que va a determinar la base imponible para determinar el débito fiscal. Pero habíamos anticipado que ese artículo 10 de la ley teníamos que ir a ¿dónde? Al artículo 22, donde le da una vuelta de tuerca al artículo 10 para determinar la base imponible que me genera el débito fiscal y recién ya sí ahí aplicar la alícuota. Ya lo vamos a ver. ¿Qué más resulta aplicación? El artículo 28, primer párrafo, porque habla de transporte en el país.
Y pregunto, ¿a qué alícuota en el IVA, si recuerdan cuando vimos las alícuotas hace un par de clases atrás, están grabados los servicios de transporte? ¿10,5 en todos los casos? ¿No recuerdan ese dictamen? Che, si yo soy vendedor de productos agropecuarios y paralelamente te presto el servicio de transporte y te facturo las dos cosas. ¿A qué alícuota va el transporte? ¿A qué alícuota va el grano? Todos juntos. ¿Recuerdan esa clase o no recuerdan? Eso es para taxis y remis. Yo voy a tener un camión con acoplado donde llevo toneladas de grano. Acompaña lo principal. Si lo principal está al 10,5 y el servicio de transporte es accesorio prestado por el mismo sujeto que vende grano, es mayor precio, lo dice el artículo 10 de la ley. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y si no, era prestado por un tercero, ¿qué alícuota? Al 21. Pero ahí, ¿qué estamos transportando? ¿Qué estamos transportando allí? ¿Personas? ¿Animales? ¿Qué más estamos transportando? Granos, pieles, cosas. Ahora, si ustedes van al 28.1, inciso H, me establece una alícuota específica, pero para el transporte de personas. Los turistas son personas. ¿Y a qué alícuota está alcanzado? Al 10,5, cuando sea origen y destino en el país. ¿Estamos de acuerdo? Si no, aplica el el apartado 13 del inciso H del 7, que exime el transporte internacional. ¿Estamos hasta ahí? Vayan haciendo esa diferenciación. No es lo mismo transportar cosas que transportar personas. Y estamos viendo que algunos servicios van a estar exentos, van a estar grabados, alícuotas del 10,5, ¿por qué no? Y la Comisión de la Agencia de Turismo, ¿qué alícuota va a tributar? El crédito fiscal del hotel, bar, restaurante, de los servicios prestados en el país, que sabemos que el artículo 12 dice no es computable. Y la Agencia de Turismo, ¿qué? ¿Va a declarar el débito fiscal por la refacturación del hotel y el crédito fiscal no se lo va a computar? Bueno, tenemos que conocer el artículo 52 del decreto, donde dice cuando no haya intermediarios de misma prestación de servicio, bueno, ahí sí es computable, no proceden las restricciones del 12 de la ley. ¿Estamos? ¿Qué más? Bueno, el artículo 61 reglamenta el artículo 22 de la ley, que le va a dar una vuelta de tuerca al artículo 10, que ya vamos a ver cómo termina conjugándose todo eso. Y después, bueno, necesitamos conocer varios dictámenes del fisco para terminar de cerrar todo el tratamiento. Qué sé yo, el primer dictamen, el 68 del año 82. Una vez tuve un cliente, agencia de turismo, donde dice, yo por cuestiones de marketing compro un bolsito con el logo de mi empresa, Turitur, y se lo regalo junto con el paquete a Punta Cana. Eso le produjo un crédito fiscal a la agencia de turismo. Pero se lo dio a título gratuito a su pasajero. ¿Tenía que restituir el crédito fiscal? No, ¿por qué no? ¿A qué actividad si se lo regalé? Una donación, y la donación, el crédito fiscal, ¿qué hacemos con el crédito fiscal? ¿Hay que restituirlo? Ese sería el primer pensamiento, lo dice uno de los articulitos del decreto reglamentario de la ley de IVA. Bueno, pero ahí yo les traigo a colación el dictamen 68 del año 82. No habla de empresa de turismo. Habla de las muestras gratis que entregan los laboratorios. ¿Pero por qué entregan la muestra gratis los laboratorios? Para dar a conocer su pastillita nueva, para que después la prueben y si le gustó, le compren. ¿Y ahí qué opina el fisco? Bueno, eso no es donación, liberalidad, regalo. No tiene que salir a restituir el crédito fiscal. ¿Por qué? Y porque son acciones más parecidas a marketing, publicidad. Entonces el crédito fiscal no se restituye. Tomé ese dictamen y le dije a la agencia de turismo, tranquilo, regálale los bolsos que vos quieras, el crédito fiscal no lo vamos a restituir. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la doctrina de ese dictamen. ¿Entiendes? Bien. Bueno, hablamos de paquete al exterior, todos nos encanta salir al exterior y decir, che, bueno, entonces una agencia de turismo, y creo que Fabricio me hizo la consulta, corregime Fabricio si no fue así, si yo agencia de turismo del país, hago vendo un paquete al exterior, ¿eso es exportación de servicio
La primera pregunta, ¿cuándo se materializa una exportación de servicio? Bueno, más o menos, te falta la primera mitad. Fabricio, ¿estás entre nosotros? Sí, estoy entre ustedes. ¿Cuándo hay una exportación de servicio? ¿Y cuando sale del país? ¿Cuándo sale qué cosa? No, perdón, cuando vienen de afuera, la gente, vos le estás dando un servicio y es de exportación. Bueno, eso se lo preguntó al fisco en el dictamen 120 del 94. Ya vamos a ver qué dijo el fisco en ese momento. Pero ¿por qué se le preguntó al fisco si ese escenario que plantea Fabricio es una exportación de servicio? Bueno, porque ¿qué es una exportación de servicio? Un servicio es desarrollado en el país para ser utilizado, consumido, explotado económicamente en el exterior. A ver, una agencia de turismo que arma un paquete en el exterior, lo hace acá, no creo que vaya a hablar personalmente con el dueño del hotel en el exterior, ni mucho menos con todos los prestadores del servicio de turismo del exterior. Lo hace desde acá, servicio gestionado, hace toda la logística dentro del territorio, pero después ese paquete, ¿dónde va a terminar siendo consumido? Afuera. En ese razonamiento le consultaron a ARCA si estamos en presencia de una exportación de servicio. ¿Y cuál es la particularidad de la exportación de servicio? ¿En el IVA cómo está? Perdón, profe, pero ese no era mi planteo, porque nosotros lo vemos, o sea, cuando yo hice mi pregunta fue desde la perspectiva de la balanza de pagos, y entonces cuando viene gente, entran dólares, ergo se exporta. Y cuando nos vamos de viaje, salen dólares, por lo tanto se importa. Ese es desde la perspectiva económica totalmente contrario a lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Bueno, el tratamiento es idéntico y ya vamos a ver por qué. Están los dos casos contemplados a raíz de ese mismo dictamen. ¿Sí? Me hacen recordar cuando viene un sujeto de Brasil a la Argentina, al Hospital Garrahan, al cual sean, porque tiene una especialidad, ¿no es cierto? Y se hace operar acá. Con la operación bien hecha, regresa a su país natal. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una exportación de servicio? No. ¿Por qué no? El servicio fue prestado y utilizado acá y cuando salió a la puerta, si se volvía a Brasil, se iba al Mundial o a dónde se iba, problema del consumidor. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver que algo de eso hay en las agencias de turismo con ese famoso articulito 14, yo te entrego el voucher y después quien te preste el servicio, arréglatelas. ¿Sí? Bueno, vimos que hay transporte exento y la agencia de turismo cuando comisione sobre ese transporte, ¿va a pagar IVA? ¿Es mayor precio, principio de unicidad? ¿Cómo lo encaramos? Eso fue tratado en dictamen 899 y cuando hay diferencia de alícuota, como vimos recién, ya sabemos que el transporte dentro del país está al 21%, si es de personas, al 10,5%. Y la alícuota de las agencias de turismo cuando comisione, porque una de las formas de ganar dinero en la agencia de turismo no hay diferencia de precio y costo, es la comisión. Si quiero volver a Buenos Aires, tengo que salir a las 3 de la tarde. Listo, te das problema, Don Lan, reservame, qué sé yo, acá está listo, te comisiono. Esa comisión de algo que va a estar al 10,5%, ¿cómo está? Al 21, al 10,5%, no alcanzada. Bueno, eso se analizó en dos dictámenes, 4401 y 7704. En los dos se trató algo parecido. Y finalmente, transporte internacional. Cualquiera sea el destino, ¿hay vuelos directos? Desde Córdoba o desde Buenos Aires. Eso tienen que conocerlo. ¿Hay vuelos directos en todos los casos? Me quiero ir a Aruba, ¿hay vuelo directo? No. ¿Cómo llego a Aruba si me quiero ir por avión? En escala. ¿Y qué es la escala? Bueno, te tomas un avión de acá a Buenos Aires y ahí posiblemente, no es el 100% de los casos,
de Buenos Aires a destino haya un vuelo directo, pero puede ser otra escala adicional, Buenos Aires, Centroamérica y Centroamérica, Norteamérica, por ejemplo. Famoso vuelo en escala. Bueno, pero todo ese lío, yo, agencia de transporte de personas, Don Aerolíneas Argentina, lo hice para hacer una sola cosa, un transporte internacional. Y todos esos mini vuelos que hubo en el medio, ¿qué tratamiento tienen el IVA? Y cuando vamos a la agencia de turismo que comisionó sobre todos esos eslabones de viajes, como tributa la comisión, la agencia de turismo, eso fue lo que se realizó en el dictamen 1009. Por eso es importante que conozcamos todo el marco jurídico. Bueno, ahora vamos a acomodar un poco las ideas. Lo primero que debemos conocer es cuál es el tratamiento que tienen los transportes, los servicios de transporte dentro de los límites del territorio de la República Argentina. Después vemos a la exterior, que más o menos una idea tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que conocer, transporte prestado en el país. Están grabados y al 10,5, salvo los exentos. ¿Ok? ¿Cuáles están exentos? Vos tiraste una punta recién. Servicio de, ¿cuáles son los servicios de transporte dentro del país que están exentos en el IVA? ¿Cómo? No, grabado al 10,5. El cabotaje está grabado al 10,5. Servicio exento. Taxis y remises, ojo, hasta 100 kilómetros. Y si supera los 100 kilómetros, ¿qué alícuota? 10,5. Muy bien. Taxis y remises, ¿con o sin chofer? Con chofer. ¿Estamos? Cuyo origen y destino sea República Argentina. Listo, exento. Apartado 12 del inciso H del artículo 7. El resto todo grabado al 10,5. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ese es? Ahí tocamos dos transportes. Digamos, el nacional, 10,5, salvo taxi y remise, exento con algunas particularidades por el apartado 12 del inciso H del artículo 7. ¿Estamos? Bueno. ¿Y en transporte internacional cómo está? Eso lo vamos a encontrar en el apartado 13 del H del 7. También exento. ¿Sí? Exento. Bueno, aún subsiste la cuestión esta de qué pasa en vuelo de escala, donde el cabotaje a Buenos Aires y a partir de allí al exterior, pero la idea es materializar un único viaje que es salir al exterior. ¿Sí? En el transporte al exterior tenemos que conocer dos dictámenes. El primer dictamen es, ok, el transporte internacional sabemos que está exento. Si yo, agencia de turismo, comisiono sobre un transporte internacional, mi comisión, agencia de turismo, ¿a qué alícuota está alcanzado? Dictamen 8 del año 99, dice, la comisión sigue lo principal, la comisión de la agencia de turismo exenta. ¿Estamos? Y esto ya nos trae un problema, un dolor de cabeza cuando analicemos el crédito fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabemos que la agencia de turismo va a tener una partecita de sus ingresos exenta. Va a tener que prorrogar. Ahí está, artículo 13 de la ley, ustedes ya lo conocen. Cuando un crédito fiscal se vincule con notación de ingreso grabado y ingreso exento, no es computar el 100%. Yo tengo que computar en la parte alícuota. Y como si eso fuese poco, yo lo tengo que hacer todos los meses. Y el último mes del año calendario o del cierre del ejercicio económico y contribuyente debe ser ajuste anual. Esto lo saben, ¿no? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Ya. Sí, lo vimos teórico, pero no vimos bien cómo se hace el ajuste anual. Eso estaría bueno si lo van a evaluar o de igual manera ver cómo se hace ese ajuste anual. Mira, el ajuste, primero tenés que hacer el ajuste mensual todos los meses
Y allí vos tenés total de ingresos, supongamos 100. Ingreso grabado de eso, 80. Ingreso exento, 20. Bueno, eso te da una relación del 20%. De tu crédito fiscal indirecto, te vas a poder computar el 20%. No de todo el crédito fiscal, solo del indirecto. ¿Estamos hasta ahí? Y ese análisis lo vas a hacer del mes 1 al mes 11. Entonces vale decir que vos determinaste un coeficiente mensual 11 veces en cada uno de los 11 meses. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Llega el ejercicio anual, el último mes del ejercicio o el mes de diciembre. Tenés que calcular allí el coeficiente anual. Todas tus ventas anuales, supongamos 200.000. Todas tus ventas grabadas anual, digamos 100.000. Ventas exentas, los otros 100.000. Entonces te va a dar un coeficiente anual del 50%. ¿Estamos hasta ahí? Sí, te va a aumentar. Entonces, para. Déjame terminar el análisis. Entonces, vas a agarrar tu crédito fiscal indirecto de todo el año al que le fuiste mes a mes aplicando los coeficientes mensuales, ahora lo vas a sumar todo el año, le vas a poner el 50% y le vas a restar lo que te terminaste computando mes a mes. Eso te va a dar una diferencia, posiblemente no muy alta. Bueno, esa diferencia es el ajuste en más o en menos del crédito fiscal. Eso es conceptual. Es una regla de 3 simples, no hay tampoco mucha ciencia detrás de ello. ¿Sí? Sí. Exacto, hasta ahí sí. Hasta ahí sí. ¿Sí? Bueno, y ya que estamos con el transporte internacional, le preguntemos al fisco qué pasa en caso de los vuelos en escala para materializar un transporte internacional. Y eso el fisco lo analizó en el dictamen 10 del año 2009. Bueno, ya sabemos que un transporte internacional, ¿sí?, está exento. La comisión también. Y en el transporte en escala, bueno, dice el fisco, como el objetivo es eximir el transporte internacional, y obviamente por cuestiones operativas no hay vuelos directos a todas partes, sino que hay vuelos intermedios, Córdoba-Buenos Aires, Córdoba-Salta, lo que fuese, y de ahí sale al exterior, dice el fisco, en la medida que sea prestado el servicio por la misma empresa de transporte, como sirve para terminar o concluir un transporte internacional, toda la cadena va a estar exenta. Entonces, supongamos, voy a volar por LAN en escala, Córdoba-Buenos Aires, y después voy a ir por aerolínea, Buenos Aires-Punta Cana, transporte internacional en escala. ¿Cómo está el vuelo? Grabado al 21, al 10,5%. Ahora, voy a volar Córdoba-Ezeiza por Aerolínea Argentina y después de Ezeiza a Punta Cana por Aerolínea Argentina. ¿Cómo está ahí el cabotaje? Exento. ¿Por qué? Dictamen 10 del 2009. Porque sirve para materializar y en la medida que sea por la misma compañía, línea aérea, la misma empresa. Tanto el cabotaje como la salida exterior. ¿Se entendió? Entonces en el parcial podemos hacer una preguntita. ¿Cuántos servicios de transporte se encuentran exentos en el IVA? 1, 2 o 3. 1. ¿Alguien tiene otra conclusión? 2. ¿Alguien tiene otra conclusión? 3. Muy bien. 1. ¿Cuál? Está exento. Perfecto. ¿El que dijo 2? Taxis y remises hasta 100 kilómetros con chofer, origen y destino, República Argentina. 2. ¿Cuál me falta?
Solo hay dos. ¿Estamos? Uno surge del 12 del H del 7 de la ley. El otro, interpretación armónica de la norma, el dictamen hecho por ARCA 10 del año 2009. Vuelo en escala por la misma línea aérea. Sí. ¿Cuál es el último dictamen? El 10 del año 2009. Bueno. Ok. Pregunta. Yo soy el profe Marcelo Cuello, soy mandatario y Don YPF me mandó a Buenos Aires a buscarle un cliente. Me voy en avión. ¿Cuánto va a tributar la alícuota de ese avión? ¿En Córdoba, Buenos Aires? Al 10,5%. Muy bien. Regreso a Córdoba. Me dice Don YPF, no me alcanza, andate a Brasil y conseguime un cliente. Bueno, me voy en avión, en auto no manejo hasta Brasil. Listo. Andate por LAN, que tiene vuelo directo. Bien. Profe Marcelo Cuello va por LAN a Brasil. Ese transporte internacional, ¿cómo está en el IVA? Excelente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vuelvo a Córdoba. Yo te conseguí dos clientes. No hemos estrolado, pobre Marcelo Cuello. Me dice Don YPF, no me basta, quiero que vayas a Uruguay. Ahí ya no tenemos un vuelo directo. Tenemos que hacer escala en Buenos Aires porque ahí sí hay un vuelo directo a Uruguay. Pero anda por LAN. Pará, vos me vas a decir. Bueno, tengo dos vuelos. Por LAN, los dos. Córdoba, Buenos Aires, ¿a qué alícuota? Al 10. Obviamente me vas a eximir Buenos Aires, Uruguay, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿por qué yo volé por LAN Córdoba, Buenos Aires en el último caso? Porque quise irme a Uruguay, no quise irme a Buenos Aires. Quise irme a Uruguay, pero no hay vuelo directo. No tuve opción que hacer una escala. Pero mi intención, y de hecho lo que la aerolínea me quiso vender, es un vuelo internacional. Contemplando esa situación, ARCA, en su momento AFIP, en el dictamen 10 de 09, dice, che, este vuelo internacional, este vuelo de cabotaje en el país no tuvo razón de ser. Era un único trayecto Córdoba-Uruguay, todo está exento. Por más que considerado individualmente, la primera parte 10,5 y la segunda recién exenta, vamos a eximir todo. ¿Por qué? Porque solamente se quiso materializar un transporte internacional. No hubo intención de viajar a Buenos Aires. ¿Me entendí? Sí. ¿Sí? No, porque cuando vos te vas en barquito de Buenos Aires a Uruguay, ahí tenés un único transporte internacional. Cuando llegaste a Uruguay ya saliste del país. Y después transporte afuera a afuera. ¿Entiendes? Bien. ¿Dudas? ¿Venimos bien? Sí. 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 Perfecto. Lo que sí, cuando te pidas justificación en el parcial y o examen final en un vuelo de cabotaje, mencioname el dictamen 10 del 09. O al menos porque el profe en clase lo dijo. Varias justificaciones tuvimos que corregir en ese sentido. ¿Vos contradirías a ARCA? ¿Sí o no? ARCA lo dijo muy claro, siempre que sea prestado el servicio por la misma empresa de transporte. Tu respuesta es no. A pesar de los pesares. ¿Vamos? ¿Dudas?
Bien. Estamos. Vamos entonces al artículo 22 y a su complemento con el 61 del decreto. Dijimos que el artículo 10 en las agencias y empresas de turismo es aplicable. Lo que sucede es que tengo que combinarlo con lo que dice el 22 para determinar el débito fiscal, el precio grabado. ¿Estamos de ahí de acuerdo? Entonces vamos a ver lo que dice el artículo 22. Y el artículo 22, si ustedes lo ven con cariño, establece una suerte, y a mí me encantan los esquemas de facturación. ¿Por qué? Porque el artículo 22 dice, usted va a partir del precio del artículo 10 de la ley. Eso es indudable, el punto de partida siempre va a ser el 10 de la ley, el precio, la retribución, lo facturado. ¿Estamos? Pero a ese precio del artículo 10, dos cosas. Primero, réstele como no computable para determinar la base imponible, no menor, voy a deducir a algo que después me va a quedar más chico y recién ahí le voy a aplicar la alícuota. Ojo. El costo neto de las cosas muebles entregadas en el extranjero. Bueno, es lógico y encima sé que yo, agencia de turismo, no voy a pagar el IVA por todos los bienes que fueron al exterior, que se entregaron en realidad en el exterior. ¿Sí? El costo neto de los servicios prestados en el exterior, el hotel del exterior, el transporte de exterior a exterior. Un bolso comprado en Brasil. Una etiquetera para ir a una máquina expendedora en el aeropuerto de Brasil. Eso no es prestación de servicios, eso es venta de bienes. Espero que no digan oh my God en el parcial pasado. ¿Estamos? Cualquier cosa que sea entregada en el exterior, bueno, la ley, el bendito artículo 22 me habilita al costo neto de traerlo del precio del 10, el precio que le voy a cobrar al usuario. No vamos a pagar IVA por eso. Lo mismo con los servicios prestados en el exterior, hotel del exterior, transporte en el exterior, taxi, refrigerio en el exterior, todo servicio prestado en el exterior. ¿Qué más me dice que el 22 de la ley que es no computable? El precio. Obviamente estamos hablando del 22 de la ley ya combinado con el 61 del decreto, ya reglamentado ese artículo 22. ¿Sí? Vamos a detraer el precio de los pasajes atribuidos al recorrido fuera del país en el marco del 7H13, es decir, el transporte internacional. Lo vamos a sacar, no vamos a pagar IVA, tampoco por la comisión. ¿Cómo fue que el dictamen de AFIP en su momento dijo lo que dijo? Comisión de la agencia sobre un transporte internacional, exento. Por esto, el artículo 22 habilita a considerar no computable los pasajes internacionales y el 61 dice del precio del artículo 10 no vas a detraer el costo, vas a detraer el precio. ¿Cuál es la diferencia entre el costo y precio? La comisión. Porque este precio que tiene que partir es de la agencia de turismo. Y es la agencia de turismo que tiene que restarle su costo, su precio. Bueno, la diferencia entre el costo y el precio es la comisión. Y acá tiene mucha gravitación el 61 del decreto reglamentario. En virtud de esta expresión del 61 del decreto, Arca lo toma y dice, che, el 22 con el 61 no habilita la agencia de turismo de traer el costo del pasaje internacional, sino el precio y dentro que tiene la comisión de la agencia de turismo. Entonces, por esa razón está exento. Pero lo subordina a dos condiciones el 61. Primero, tiene que estar discriminado conforme el 22 de la ley, bajo el rubro
bienes y servicios no computables. Entonces, cuando hablamos de esquema de facturación que tiene que hacer la agencia de turismo, va a decir factura, paquete del exterior. El precio va a estar al final de la factura, ¿estamos de acuerdo? Bienes y servicios no computables, un monto. ¿Y cómo se va a conformar ese monto? Por estos tres conceptos. ¿Por qué? Porque lo dice la ley y así lo exige el 61 del decreto para que la comisión esté exenta. ¿Sí? Segundo requisito que establece el 61. Va a estar exento la parte del precio en tanto y cuanto no supere el valor de mercado. Y esa es una cláusula antielusiva. ¿Por qué? Y bueno, yo agencia de turismo, si tengo que vender un viaje a Brasil y sé que el transporte internacional va a estar exenta mi comisión, y bueno, sobre el transporte internacional voy a comisionar un montón y sobre servicio de cabotaje en el país voy a comisionar, lo voy a vender a $1, voy a pagar sobre $1. Bueno, tengo una comisión así, disfrazada como un transporte internacional, la voy a eximir. Entonces, ¿qué dice el 61? No, pará. En la medida que no supere el valor de mercado del vuelo internacional, tu comisión va a estar exenta. Ahora, ¿ustedes se imaginan cómo una agencia de turismo puede sumarle su comisión a un vuelo internacional? ¿Se imaginan eso? A ver, Marcelo Santiago, empresa de transporte, de agencia de turismo. Voy a llamar a don Aerolínea Argentina, al 0800, imagino. Che, ¿a cuánto me deja el pasaje a mí para yo revenderlo? No voy a lograr absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo voy a comisionar entonces? Históricamente, los operadores turísticos mayoristas, que son los que pueden emitir reservas y ticket aéreo, iba y se sentaba el CEO con don CEO de LAN, con don CEO de IPF, decir, che, bueno, a ver, yo tengo vuelos al exterior, digamos Brasil, por año, 20.000 plazas. ¿Cómo pensás que me podés tentar para que yo los venda todo por Aerolínea Argentina? Bueno, si vos lográs venderme 20.000, yo te doy el 5% de todo lo que vos me vendiste en el año. Listo, fantástico. Vengo mi empresa, muchachos, a vender Aerolínea Argentina. Y todos corren durante todo el año para ver si llegan a los 20.000. Si llegan a los 20.000, yo, agencia de turismo, tengo que facturarle a don Aerolínea Argentina y Aerolínea Argentina me va a pagar el 5%. ¿Estamos? Lo mismo hace LAN, ¿sí? Lo mismo hacen muchas líneas aéreas. Cuando yo logro un cupo, en todo un periodo de tiempo, año calendario, ejercicio económico de ellos, lo que fuese, lo cumplo, lo cuantifican y me lo transfieren. Un incentivo se llama. Y la empresa, agencia de turismo, tiene que facturar ese incentivo. ¿Y cómo lo va a facturar? Ya sé, grabado el 21%. ¿Cómo lo facturamos? Comisión 10 exento por ser transporte internacional, lo acabamos de ver recién. ¿Se entiende? ¿Sí o no? No escucho mucho sí, lo cual me preocupa. Me anima que tampoco no escucho muchos no. ¿Se entiende o no se entiende? Perfecto, sí. Asiscar. Una empresa en el exterior para prestarte un servicio en el exterior, fuera del objeto del impuesto. Salvo que sea prestado por la sucursal argentina, habrá que ver el contrato, de dónde empieza y dónde termina el servicio, porque por lo general te cubren cuando estás en el exterior. ¿Qué pasa? Yo estoy en el exterior y el hotel me dejó pata. Don Asiscar, yo cuando vuelva a la Argentina voy a hacer resonar ahora la agencia de turismo por el decreto 70-2023, que son todos los labores de la cadena solidariamente responsables, y después al hotel del exterior y todo la mar en coche. Pero ahora resolveme esto. No se preocupe, señor pasajero, hotel 3 cuadras. Siga, vaya. Sí.
Booking. Booking es como un mercado libre donde vos postulás tu propiedad, alguien te la alquila y se acabó el tema. La comisión de Don Booking va en destino. Se lo cobrará el propietario del departamento en alquiler o lo que fuese. ¿Mm? Acá estamos hablando de empresas y agencias de turismo. Ni de Asiscar, ni de Booking. Agencias de turismo. ¿Estamos? Es que no se determina. ¿Por qué? Porque yo no me veo comprando el boleto de Aerolínea Argentina, que lo emite al favor del usuario y ahí están todos los importes, y sobre eso cobrándole un plus al pasajero. ¿Cómo comisiono? Por esta forma que les expliqué recién. Yo vendo. Sin ganancia. Llegué al cupo, don Aerolínea Argentina, denme el incentivo. Yo le facturo y ellos me pagan. Ahí está la comisión. Subsumida en todos los pasajes y sujeta a la condición de que cumpla el cupo que me exigió para llegar a la comisión. Hay veces que no comisionan nada las agencias de turismo. Vale la redundancia, como hubo tan poco turismo hacia el exterior, las agencias de turismo, ninguna comisionó en las últimas vacaciones, enero, febrero, marzo, porque no llegaron al cupo. ¿Estamos? La mayoría hubo un boom, pero en vehículos propios al sur de Brasil. El resto, eso fue la estadística de las últimas vacaciones. ¿Dudas? ¿Seguimos? Bien. Llegamos hasta parto el precio 10, la ley con su pequeño decretito me dicen resten el costo de todos los bienes y servicios prestados en el exterior y el precio del transporte internacional, ¿no es cierto?, bajo el rubro bienes y servicios no computables y así discriminado en la factura. ¿Sí? Adicionalmente, réstele, y ya no dentro del rubro bienes y servicios no computables, con lo cual ustedes van a ver en la factura de una agencia de turismo bienes y servicios no computables, bienes exentos, el transporte en el país con chofer, en el marco del 12, del H, del 7 de la ley. ¿Estamos? Nuevamente, precio. Che, pero el precio del taxi, ¿cómo comisiono sobre el precio del taxi? Ustedes saben que hay un relojito. Encima tiene tarifa diferencial cuando estamos hablando del aeropuerto, ¿no? ¿Cómo yo, agencia de turismo, voy a comisionar? Bueno, hablaré con don fulano del tal, dueño del taxi. Che, tengo 30 viajes al aeropuerto por mes. Ya sé cómo comisionar con la aerolínea. Te propongo que si llego a 30 viajes, me das un 10% y ahí yo comisiono. ¿Sí? Es cierto que eso no es el fuerte de la actividad de turismo acá en Argentina, con lo cual prácticamente hoy no se comisiona sobre los servicios de taxi. Pero está prevista la mecánica. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué motivo ustedes dicen, che, pero hablamos de dos transportes exentos por la ley, uno internacional, otro dentro del país, y los dos hablan de precio, con lo cual si comisiono las dos comisiones estarán exentas, pero uno tengo que poner dentro de los rubros no computables en la factura y el otro servicios exentos como un rubro separado en la factura. Porque lo dice la ley, no hay otra situación más que aclarar. ¿Estamos? Solo porque así lo dice la ley. ¿Estamos? Ahora, ¿y qué pasa si yo pongo otro rubro, otro concepto o todo en una sola línea en la factura? El mismo 61 me dice, ahí no procede este tratamiento exentivo y esas deducciones y está todo el precio grabado al 21. Entonces yo puedo tener una comisión, después de restarle todo esto del 5% del paquete y voy a pagarle 21 sobre ese 25% del paquete. Si discrimino, si no discrimino va a estar todo al 21, el 100%. Fíjense lo importante que es discriminar en la factura. ¿Estamos? 61 del decreto. Y por último, para ya salir y abandonar el esquema de facturación,
Cuando una agencia de turismo inscripta en el IVA le vende al usuario, consumidor final, ¿qué factura le hace? A, B, C, D, Z. ¿Qué tipo de factura le hace? ¿Cuál? ¿M? ¿Alguien da más? No, M no. ¿La T? Eso es para los turistas del exterior para el reintegro de crédito fiscal. ¿Qué factura le hacemos a un usuario? ¿Una P? Una P. Una P. Y ahí, ¿discriminamos IVA? A lo sumo lo informamos allá abajo, pero eso no es discriminación, eso es información. ¿A un consumidor final? Depende. Si vos vas a viajar por cuestiones de negocio y te pueden hacer facturar, sea monotributito, responsables e inscriptos. Pero si lo haces en calidad de consumidor final, va a ver. Y si va a ver, entonces dijimos, el IVA discriminado, no. Sí, informado allá al fondo a la derecha, pero discriminado no. ¿Y cuál es la diferencia? Que si está discriminado es uno de los requisitos para que sea procedente el cómputo de crédito fiscal. Si está informado, eso no procede. ¿Estamos de acuerdo? Artículo 12 de la ley del IVA. Las reglas generales de la ley se aplican todas, más estas especiales que estamos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, yo le voy a hacer una factura B. Y en esa factura B, cuando yo le extraigo todo lo prestado en el exterior y todo lo exento, me va a quedar en el país. ¿Y qué pasa si en esa factura B tengo algo al 10,5? Un vuelo cabotaje prestado por otra aerolínea totalmente distinta a la que me sacó el pasajero al exterior. Que en ese caso está grabado al 10,5. ¿Qué tengo que hacer? Diferenciar. Porque B no tiene el IVA discriminado, no tengo netos, tengo un único monto y voy a tener que, yo mal le llamo deflactar para que se entienda. Deflacto lo que va a estar al 10,5, que es el pasaje de cabotaje, y el resto, el pasaje al 10,5, tributará al 10,5 y el resto al 21. Y charán, determinamos débito fiscal. Che, pero las agencias de turismo dijimos que tributan por comisión. Bueno, lo que pasa es que después va a venir todo el listado de créditos fiscales de las facturas de la aerolínea al 10,5, bla, 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 y por efecto espejo, débito menos crédito, me queda el IVA de la comisión. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿O le dices lío? Porque acá solamente terminamos débito fiscal. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Dudas? Resumiendo un poco, los distintos servicios que pueden acaecer en un servicio de turismo con los distintos tratamientos. Si hablamos internacional, la hotería, así como los bienes y servicios en el exterior, es no computable. Transporte internacional, en principio no computable. La ley dice que está exento, pero el 22 me dice trátelo como no computable. ¿Sí? La comisión de la agencia de turismo depende. Si yo comisiono sobre un transporte internacional como habla de precio, mi comisión va a estar exenta. El resto va a estar grabado. Si mi comisión sobre el hotel, bienes y servicios en el exterior va a estar grabado. ¿Estamos? ¿Sí o no? Bien. Si hablamos de servicios nacional, Catarata del Iguazú, Bariloche, lo que fuese, la hotelería, pues grabado, transporte nacional al 10,5, salvo taxis y remises hasta llamar en coche, y la agencia de turismo puede tener 3 tratamientos distintos. Su comisión sobre transporte nacional y hotelería grabado, lo que cambia va a ser la alícuota. Si el hotel está grabado al 21, su comisión al 21. Si la aerolínea o vuelo cabotaje al 10,5, su comisión al 10,5. Y si hablamos de comisión sobre un transporte exento, sobre ese bendito taxi, también va a estar exenta. Entonces, fíjense ustedes, la agencia de turismo va a tener comisión grabada al 21, al 10,5 y exenta en el IVA.
Tienen para hacer dulce, nos falta solo el 27%, ¿no? ¿Se entendió hasta aquí? Bien. Repasemos un sencillo ejemplo. Precio facturado 3.000, esto era el 1 a 1, hoy podemos hablar de 3.000 euros, pero supongamos que son pesos. Prestaciones de provista fuera del exterior lo detraigo, pasaje del exterior lo detraigo, base imponible 1.000. Recién sobre eso determino IVA, salvo que los 3.000 ya tengan el IVA. En dicho caso voy a tener que dividir en 1, la alícuota por la alícuota. ¿Sí? Obviamente que el 61 dijimos hay que discriminarlo bien prolijito, no debe superar precio en plaza, ¿no es cierto? Pero debe estar explícitamente discriminado en la factura. Si no se discrimina, macho, los 3.000 al 21. Fíjense en el daño que le pueden hacer a una agencia de turismo si no hacemos esto bien. Y esto bien es algo que hacen ellos, que lo tienen que hacer bien. Emitir la factura conforme nosotros les digamos. ¿Sí? Bueno, también podemos contemplar la situación donde el medio de transporte exento es efectuado con medios propios, y en ese caso, ¿aplica o no aplica la exención? Sí, sí aplica, en la medida que no supere valor en plaza, para que no me disfraces comisión grabada al 21 como comisión exenta o precio exento, ¿no es cierto? Lo mismo si fuese con una flota de taxis, que es propios, ¿sí? Y siempre la condición, valor en plaza. No puede superarse el valor en plaza. ¿Qué más? Bueno, nacimiento de derecho imponible. Aquí hay otra cuestión. El artículo 5, inciso B, dice, bueno, prestación del servicio o cobro de lo anterior. Y la gran pregunta del millón, ¿cuándo se considera cobrado el servicio? Cuando le pagan. ¿Y cuándo se considera prestado el servicio? ¿Cuándo? Ahí está en la filmina. ¿Cuándo? ¿Cuándo se considera prestado el servicio? ¿Lo dice ahí la filmina? Dice con la entrega del voucher, pero eso no sería un criterio más Con la entrega del voucher. ¿Por qué con la entrega del voucher? Bueno, recuerdan cuando iniciamos la clase, el famoso artículo 14 del decreto reglamentario, que ya no rige más, pero cuando estuvo, se estableció el marco fiscal en el IVA, gracias a ese marco de fondo, decía que la agencia de turismo, si no hay dolo, negligencia, culpa, está debidamente inscripta en la Dirección de Nacional de Turismo, tiene su número de matrícula, hace todas las cosas bien. Contra la entrega del voucher, si le prestan o no el servicio, arreglátelas allá. Entonces apareció el negocio de Asiscar, que la agencia de turismo no tenía nada que ver, eso hoy ya nos dije. Por esa situación, la entrega del voucher, macho, nacimiento de derecho imponible, prestación del servicio. Eso te da el derecho a vos de usar los servicios cuando ya tenés la etiquetera. Antes no. Después si lo usás o no lo usás, problema tuyo. ¿Sí? Pero con eso se considera el servicio prestado. Entonces ahí ya nace el hecho imponible. Si no es que lo... ¿Es por el artículo 14? ¿Cómo? ¿Eso es por el decreto reglamentario 14? No, inspirado en. Inspirado en. Claro. Porque si no sería un poco contraintuitivo, porque la perfeccionamiento con la entrega es más bien de bienes muebles que de servicios. Exacto. ¿Qué pasa? Si no le ponemos un corte en la línea del tiempo del usuario y los servicios, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo van a hacer el hecho imponible si el pasajero nunca lo pagó? ¿Cuando use el hotel? ¿Cuando haya pasado los 15, 20, 30 días en el exterior y después regrese al país todo bronceado? No, 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 no. Cuando le entregue el voucher que le da el derecho al uso del servicio contratado, ya está. Ya la agencia de turismo no tiene que hacer más nada. Ahí se materializa la prestación del servicio. Ahí nace el hecho imponible si es que no lo percibió antes al precio. ¿Se entiende? Sí, profe, claro, gracias. ¿Dudas? Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Se refuta el dictamen 4401, pasaje aéreo, la comisión 10,5, el pasaje, la comisión, bla, 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 bla.
la alícuota de la comisión de la agencia de turismo para el resto de los casos es el 21%, salvo el 10,5% para los pasajes dentro del país, cuya diferencia es precio y costo y el precio valor de mercado, y también va a tener ingresos exentos si hablamos de la comisión, tanto del transporte internacional como del transporte al que se referencia el apartado 2, inciso H7 de la ley. ¿Sí? 3 tipos de ingresos que tienen distintos tipos de alícuotas para la agencia de turismo. Bueno, vamos a analizar esta situación de decir, che, bueno, a ver, un paquete al exterior. ¿Qué fue eso? ¿Fui yo? Un paquete en el exterior. ¿Es una exportación de servicio? Eso se le consultó al fisco en el año 2004, el 1994, estamos hablando ya de varios años, que consistía en lo siguiente, para que ustedes se interioricen. Una agencia de turismo, un operador turístico mayorista, organizaba tours al exterior. ¿Estamos? Contrataba todo. El vuelo, paquetes turísticos en el exterior, servicios terrestres, transporte, almuerzo, show, hoteles, todo. ¿Sí? En el exterior. Y obviamente actuaba como intermediaria entre las agencias del exterior y las agencias minoristas del país. ¿Sí? Operador turístico, agencia del exterior y agencia minorista del país. Y de consulto Arca, bueno, en aquel momento AFIP, no, es más, en aquel momento DGI, ¿sí? Sí era una exportación de servicio. ¿Y qué dijo Arca? En su momento la DGI. Aquellas prestaciones realizadas en el país cuya utilización y explotación efectiva se lleven a cabo en el exterior son exportaciones. En el caso de la consultada, el adquirente de la prestación es un turista local. Claro, sujeto del país que iba a viajar al exterior. ¿Sí? Quien abona a la agencia de turismo toda la gestión, la logística, la contratación que hizo dentro del territorio nacional por mail, teléfono, telegrafo, fuese. Dijo la DGI, actividad hasta que no trasciende las fronteras del país. Nunca hizo nada al exterior y se lo vendió el servicio al usuario del país. Si no, entonces, su servicio al no trascender se concreta y concluye dentro del territorio. No hay exportación de servicio. Un poco inspirado también en este artículo 14 del viejo decreto que dice, che, yo te entrego el voucher, vaya. Cualquier cosa, llámale a Ciscar. ¿Estamos? En definitiva, lo ató al nacimiento del hecho imponible, que es lugar hasta donde llega el alcance del servicio de la agencia de turismo. Después ya, si es prestado o no el servicio en el exterior, es problema del prestador del exterior, no de la agencia de turismo. La agencia de turismo hizo lo que tenía que hacer. Ahora falta que ellos lo hagan. Entonces dijo, no hay exportación de servicio. La misma situación ocurre cuando un sujeto extranjero viene al país, ¿no es cierto? Se opera, como dijimos recién, en Argentina, va a una agencia de turismo, che, y necesita regresar a mi país, así que, y como tengo que hacer 3 días de contrato, no solamente el aéreo, sino 3 días en el hotel de allá, que ya tengo que hacer reposo, de paso lo hago en el hotel de allá. ¿Y eso es una exportación de servicio? No, ¿por qué? Porque nuevamente, al igual que acá, toda la logística culmina la agencia de turismo acá. Después, si el servicio es prestado en el exterior, problema del prestador del exterior. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bueno, dicho esto, yo los invito a razonar. ¿Sucedería lo mismo en caso de que una agencia de turismo del exterior, porque recuerden, el ámbito de competencia de los operadores turísticos mayoristas, clientes del país, agencia del país y agencia del exterior. Lo vimos cuando vimos la norma de fondo del sector turismo.
Entonces, una agencia de turismo del exterior, y esto pasó muchísimo, cuando la brecha cambiaria dólar oficial, dólar turismo, era más del doble. A las agencias del país, todas las agencias de turismo del exterior, los llamaban, le decían, che, vendeme para mis clientes acá uruguayos, para mis clientes acá brasileros, para mis clientes acá, todos los países limítrofes. Dice, la agencia de turismo del exterior contrata desde el exterior una agencia de turismo del país la comercialización de un paquete en el exterior. Claro, tenía usuarios que vivían en Uruguay, esa agencia de turismo, usuarios que vivían en Brasil, la agencia de turismo Brasil, y les salía más barato contratarle acá en Argentina que allá, aprovechando esa brecha cambiaria horripilante. ¿Estamos? ¿Estamos en la misma situación que recién? Lo mismo, si un turista extranjero, directamente el usuario de Uruguay, llamaba a un operador turístico mayorista allá en Misiones, que le quedaba pasando la fronterita, ¿no? Para comercializar un paquete en el exterior, de ahí se iba a Punta Cana, el flaco. Se lo vendía en la agencia de turismo ubicada en Misiones. Y ahí estamos más complicados. ¿Sí? Ojo, que si bien está bueno que a mí me encuadren como un exportador de servicio, porque recupero el crédito fiscal, ya lo vamos a ver más adelante, tuve en aquel momento dos consecuencias. Una, ya no rige más, que me grabaron las exportaciones de servicio con derecho de exportación, ya no rige más, esto fue hasta el 2021, eso no quita que en los próximos años puedan poner derecho de exportación nuevamente a los servicios, y las empresas de turismo, si exportan un servicio, no van a estar exentas. Punto número 1, grabado por derecho de exportación. Punto número 2, hoy mismo rige y va a continuar rigiendo una comunicación del central que en caso de exportación de divisas, el exportador está obligado a liquidar ese dólar en el MULC, mercado único y libre de cambio. Y tiene un término perentorio, que si no lo hace, sanciones del central. Y eso continúa vigente. Entonces, ojo, porque en aquel momento, cuando tentaron a más de un operador turístico mayorista del país, las agencias del exterior, che, yo te pago en dólares, todo, sí, pero no lo vas a liquidar al MEP, al contado con líquido. Al oficial, que es el 50%, no vas a cubrir tus costos. Ojo. ¿Estamos? ¿Dudas? Bien. 2 moñitos para terminar de cerrar el tema. Ustedes saben, o han oído, o han leído, que hay un dólar oficial. ¿Cuánto estaba el dólar oficial? Sí. Promedio. 1.400. 1.400. ¿Y el dólar turismo? ¿Cuánto está? ¿Nadie sabe cuánto está el dólar turismo? Se ve que todos pagan los viajes al exterior en dólares, loco. Si yo voy con pesos a una agencia de turismo para viajar al exterior, el dólar turismo ronda los 1.850. Algo más que los 1.400. ¿Cuánto más? Un 30%. Y se debe a este régimen de percepción. ¿Sí? Este régimen de percepción es uno de los tantos diferentes cepos que hoy continúa vigente. Y eliminaron varios cepos, este no. ¿Y qué es el cepo? Si yo pretendo viajar al exterior y pago con pesos, me perciben el 30%. El dólar me rinde 1.850 pesos. ¿Sí? Si yo pago en dólares, le esquivo a este régimen de percepción. Porque eso... ¿cuánto usted tenía en dólar tarjeta? Ese es. El dólar turista. Si te fijas en el profesional, lo llaman dólar turista. ¿Sí? Que es el dólar oficial más el 30. Esa brecha es explicado por esto, que es uno de los cepos que aún no se terminó de levantar. ¿Qué es esto? Un régimen de percepción que deben aplicar las empresas de turismo.
¿Quiénes? Las agencias y empresas de turismo y las empresas de transporte. ¿Sobre qué? Bueno, las agencias y empresas de turismo sobre las adquisiciones de bienes y servicios en el exterior. Solo eso. Y las empresas de transporte sobre el transporte internacional. Bienes en el exterior, servicios en el exterior, transporte internacional. ¿No le recuerdan algo que hayamos dicho sobre esos tres mismos conceptos? Bienes y servicios no computables, que debe aparecer discriminadito en la factura porque el artículo 61 del decreto me obliga a discriminarlo para no grabarlo. Que si no lo discrimino, vamos a pagar el 21% de todo eso. Bueno, fíjense ustedes esa correlación, ¿sí? Todos bienes y servicios no computables, bienes en el exterior, servicio en el exterior, transporte internacional, los tres conceptos sujetos a la percepción. Los primeros dos, bienes y servicios en el exterior por la agencia de turismo. El transporte internacional por la empresa que brinda el servicio de transporte internacional, la aerolínea, por ejemplo. ¿Estamos? Esto ya lo dijimos. ¿A quiénes? ¿A todos? Y acá tuvo el coito de la cuestión cuando las agencias de turismo del exterior, cuando el dólar turismo estaba más del doble, le golpeaba la puerta a la agencia de turismo acá en el país. Solamente los residentes del país, con lo cual si viene un sujeto de Uruguay o Brasil, o le vendemos a un sujeto residente del exterior, este régimen de percepción no aplica. Por eso, nuestros servicios de turismo a nuestros países limítrofes eran hipertentadores, porque lo pagaban el 50% en dólares. Pero ya vimos las consecuencias, ¿no? ¿Cuándo? Cuando hay el pago de contado, todo un solo saque, financiado en cuotas con la primera cuota. El 30% sobre los bienes y servicios prestados en el exterior y la base de cálculo de esa percepción. Y si hablamos de empresa de transporte, de línea aérea, lo que fuese, va a ser sobre el precio neto de impuestos y tasas, porque el transporte internacional está incidido por muchos impuestos y tasas. Bueno, tengo que traerlo todo eso yo, línea aérea, para determinar cuál es el precio sobre el cual va la percepción del 30%. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer con ese 30%? Bueno, va a depender de mi condición tributaria. Y esto, si ustedes viajan y pagan ustedes, la percepción viene en nombre de ustedes y pagan en pesos. Si pagan en dólares, se olvidan. ¿Estamos? Si somos monotributistas, no inscritos en el impuesto a las ganancias, la agencia de turismo y la empresa de transporte eventualmente me tiene que percibir bienes personales. ¿Estamos? De más casos, ambos me van a percibir el impuesto a las ganancias, en concepto de impuesto a las ganancias. Y si yo no soy inscripto ni en ganancias ni en bienes, puedo solicitar la devolución conforme el título 2 de esa resolución. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Vuelvo a hacer hincapié. Esto si yo voy, pago el paquete de turismo en pesos al exterior. Si lo pago en dólares, la percepción no aplica. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Pero no nos podemos quedar cortos. Hay un último régimen, es prácticamente idéntico, mismos conceptos, mismos servicios, es solo de el 5% conforme al RG 3819 del año 2015. ¿Sí? ¿Cuándo se aplica el 5%? Cuando hay pago en efectivo a la agencia de turismo o a la empresa de transporte, o producto de que esa resolución fue modificada por esta otra, cuando ese pago en vez de dárselo en efectivo, se lo depositaba en la cuenta bancaria de la empresa de transporte o en la empresa de agencia de turismo. En los dos escenarios, acá observo exclusivamente para ver si va la percepción adicional del 5%, si me pago en efectivo o me deposito ese efectivo en la cuenta bancaria. ¿Para qué? Para desincentivar el uso de efectivo en los paquetes turísticos al exterior. ¿Estamos? Sea en pesos o sea en dólares. A diferencia del anterior, solo operaba si yo pagaba en pesos, cualquiera sea el mecanismo. Acá sea que pague en pesos, sea que pague en dólares, lo pago en efectivo con depósito en la cuenta bancaria de la agencia de turismo, me deben percibir el 5%.
¿Estamos? Son los mismos sujetos por los mismos servicios, con lo cual, si entendieron de recién, no merita mucho que nos adentremos ahora. Son los mismos sujetos alcanzados, siempre sujetos residentes del país, con lo cual un sujeto del exterior o residente del exterior no es sujeto pasible de estos regímenes de percepción. ¿Sí? Se aplica de la misma manera, incluido en operaciones en moneda extranjera, la alícuota es del 5%. ¿Estamos? También cuando se paga en efectivo se debe percibir, si hay pago en cuota, todo con la primera cuota. ¿Y qué impuesto me van a percibir? Es exactamente recién. Si soy monotributista, no inscripto en el impuesto a la ganancia, me perciben bienes personales. En los demás casos me perciben ganancias. Y si no soy inscripto en ganancias ni bienes personales, pues puedo pedir la devolución en el marco del RG 3420. ¿Estamos? ¿Dudas? No, cada una por separado. Ambas resoluciones exigen que la percepción del 30 lleve percepción, RG número tal, año tal, 30% tanto. Sí, pero no en todos los casos. La primera, que es del 30%, te la cobran si pagas en pesos tu viaje al exterior. ¿Pagas en dólares? No. Dólar billete. Esta, pagues en pesos, pagues en dólares, únicamente si pagas en efectivo, si lo depositas en la cuenta bancaria del agente de turismo, en esos dos casos aplica la percepción. Si pagás por transferencia peso o por transferencia dólares, este del 5% no aplica. Correcto. Correcto. Hoy, con tan poca brecha cambiaria, la agencia de turismo tiene el capital de trabajo en dólares. Algo que no se observaba hace mucho tiempo. ¿Estamos? ¿Dudas? Listo. Estamos liberados. Sí.